Son las 7 de la mañana y 31 minutos, pero compleja también está la situación en otras instituciones del país. Por ejemplo, la Contraloría General del Estado y la Defensoría del Pueblo. Para conversar sobre cuál va a ser el destino de estas dos instituciones, hemos invitado al consejero del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, a quien le queremos empezar preguntando, consejero, da la sensación de que estas instituciones podrían funcionar sin una cabeza. Da susto pensar que puede ser así, da susto que pueden autonombrarse ciertos funcionarios y queremos que usted nos aclare este panorama. ¿Vamos a tener una salida con este Consejo de Participación Ciudadana al problema que existe, que subsiste en la Defensoría y la Contraloría? Buenos días, Hernán. Santiago, muy buenos días al Ecuador. Cuando la ley estipula, reglamenta, etcétera, lo hace sobre cosas generales. Lastimosamente, este escenario donde tenemos un contralor general investigado por actos de corrupción y un defensor del pueblo privado de su libertad en una investigación por un delito sexual, son cuestiones que no se pueden prever todos los actos humanos, mucho menos de las máximas autoridades. Así que este Consejo de Participación Ciudadana se ha visto un poco en aprieto en lo jurídico debido a la inexistente normativa para regular todos los actos humanos. Sin embargo, quiero decirle, Santiago, que desde el primer momento un poco eh, viendo más allá de lo que podría ocurrir y que está ocurriendo en este momento, lo que yo planteaba al interior del Consejo de Participación Ciudadana es que siendo nosotros o teniendo una ley orgánica del Consejo de Participación que no lo regula todo, pero que podemos extraer ciertas normas como que fueran normas supletorias, las leyes orgánicas de las instituciones donde designamos las máximas autoridades, allí podía establecerse un parámetro que si lo hubiéramos tomado en consideración desde el inicio, hubiéramos salido de esta trampa en lo jurídico y en lo político. Lastimosamente, la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, de manera personalísima, decidió, obviamente como representante del Consejo de Participación Ciudadana, decidió, para no tener problemas en lo posterior, decidió hacer una consulta al Procurador General del Estado. Y el Procurador General del Estado nos responde categóricamente que no existe norma que ampare el encargo de la Contraloría General del Estado. Y por esa razón, Santiago, es que hasta el momento nosotros nos vemos impedidos, inclusive ante una ausencia temporal, pero ante una ausencia definitiva, producto de la renuncia del subcontralor Pablo Celi, nosotros nos hemos impedido a poder designar a una autoridad nueva. En el caso de la Defensoría del Pueblo, le consulto, Hernán, ¿cuál sería la solución? Porque ahora están actuando básicamente dos defensoras del pueblo. ¿Qué podemos hacer ahí para aclarar institución por institución la situación que es tan grave aquí en el país? En el tema de la Defensoría del Pueblo ha ocurrido una cosa extremadamente grave y algo que yo advertí a mis compañeros que no podían darse el lujo de nuevamente generar controversias o quebrantar la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo. No porque estemos en defensa de la señora vicedefensora a ultranza, no porque estamos en defensa del derecho, que es lo más importante de que quede muy claro. ¿Cuál fue el problema? En que se pide al coordinador jurídico que se haga un informe respecto de la situación de la Defensoría del Pueblo. Y el coordinador jurídico toma como elemento, como núcleo de su informe jurídico, un acto administrativo mediante el cual presuntamente el señor defensor del pueblo designa a una persona como vicedefensora para que esté encargado en estos momentos que se encuentra en ausencia temporal. Ese es el problema. Y el informe jurídico hace el análisis respecto de la validez de ese acto administrativo. Resulta que el señor asambleísta Vanegas, recibe un documento oficial que lo publica en sus redes sociales, donde está una carta del señor defensor del pueblo Carrión,
en la cual él desconoce ese acto administrativo, indicando que él no ha accedido a su firma electrónica, sino que está en poder de sus abogados. Yo les mencioné a mis compañeros de que la firma electrónica es intransferible, de que si él no hizo el acto, no puede otra persona a su nombre o autorización hacerlo. Es personalísimo el uso de la firma electrónica. Y al Ni siquiera con un poder, perdón, Hernán, ni siquiera con un poder notarial, por ejemplo. En lo absoluto es intransferible. El momento en que él desconoce que hizo ese acto administrativo, ¿qué implica esto, Santiago? De que no tiene validez el informe del Consejo de Participación Ciudadana, y peor aún, tomar una resolución para que se haga, se exhorte a la Fiscalía General del Estado a que se continúe con la investigación por una posible usurpación de funciones. Así es. Entonces, sí. esa noticia, esa resolución del Consejo de Participación ha generado una controversia nacional, porque usted y muchos comunicadores sociales en torno a esta decisión tomada por la mayoría del Consejo de Participación entran en la confusión de que se encuentran dos vicedefensoras en funciones, cuando en realidad el acto administrativo que ampara la designación de la señora vicedefensora Zaida Rovira estuvo o fue decisión mucho antes de que el señor defensor del pueblo se encuentre envuelto en esta investigación. Qué complicado el escenario. Y le digo la verdad, nosotros también interpretamos esta decisión, dimos la noticia y vimos que justamente este choque entre ambas funcionarias. Ahora, esto es el diagnóstico. ¿Qué hacer frente a esta situación, Hernán? Juan Carlos, si me lo permite, algo importante que me olvidé de mencionar, es también que el acto administrativo que fue utilizado desde el Centro de Privación de la Libertad y que hoy conocemos en palabra, en manuscrito del señor defensor del pueblo, no lo hizo, ¿ok? Ese acto administrativo ya había sido tomado horas anteriores por la vicedefensora. Es decir, si hay un acto 32 que es válido, que no ha sido o que no ha sido invalidado por ninguna autoridad competente, no puede existir un acto administrativo con la misma numeración que anule o que le reste efectos al anterior, a menos que sea una autotutela administrativa, lo cual no es cierto. Entonces, en estas dos situaciones, tenemos de que ese acto que el Consejo, la mayoría del Consejo, ha convalidado de manera ilegal, y que esto puede ocasionar inclusive algún problema en el orden político, y lo digo con mucha pena porque yo advertí que esto de aquí iba a ocasionar confusión y controversia nacional, y aún así se toma la decisión de convalidar un acto que la misma persona que supuestamente lo emana lo desconoce. Ese es el contexto. Ahora voy a contestar su pregunta. ¿Qué hacemos? En el caso de la solución aquí, la única ley que contempla la gran variedad de situaciones que podrían ocurrir con la máxima autoridad es justamente la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo. Norma, diría yo, supletoria de nuestras actividades como Consejo de Participación Ciudadana, porque nosotros designamos a la máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo. Esa es la norma que yo sugerí que se la tome en cuenta para la designación de un encargo en la Contraloría General del Estado, y que en lugar de hacerme, de escuchar mi sugerencia, se consulta al Procurador General del Estado, y por eso nos engrampamos en un problema. ¿Qué dice la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo? Regula ante quién se piden las licencias, que es ante la Asamblea Nacional. Se regula ante quién se presenta la renuncia, que es ante la Asamblea Nacional. Se regula la ausencia temporal. Se establece el tiempo que puede durar la ausencia temporal, de 3 meses máximo, y que luego se transforma en definitiva. Se establece ante la censura pública quién debería suceder o quién debería encargar a la autoridad correspondiente o ante una ausencia temporal. Y también se establece quién debería hacerse cargo ante una renuncia del titular. Todo esto se encuentra dentro de esa norma. Y lo que establece básicamente es que si renuncia el señor defensor del pueblo Carrión, la vicedefensora automáticamente, por mandato legal, le correspondería asumir ese encargo durante el tiempo que nos tome a nosotros designar a la primera autoridad. En contrario sensu,
En las demás opciones, cuando existe una ausencia definitiva, dice la ley que el Consejo de Participación Ciudadana puede designar un encargado. Así lo dice textualmente, el momento en que opera una ausencia definitiva. Como eso de aquí hasta el momento no ha operado, porque todavía faltan cumplir ciertos plazos, ciertos tiempos para que se pueda operar una ausencia definitiva, el Consejo no puede tomar ninguna decisión, sino respetar la decisión de este nombramiento como vicedefensora que fue elaborado meses antes de que ocurriera la problemática en la Defensoría del Pueblo. Hernán, qué complejo el panorama. Entendemos que tienen una papa caliente ahí. El tiempo del que usted habla es el tiempo que tendría el defensor del pueblo hasta que finalmente pase su licencia, ¿no es cierto? Ese es el tiempo al que hace referencia. Le explico. Lo que pasa es que él primero ha hecho uso de sus vacaciones. Claro, Entonces, digámoslo así, no se ha computado como una ausencia temporal el uso de sus vacaciones. claro. El momento que él termine el uso de sus vacaciones, empezaría el cómputo de la ausencia temporal, que viene, según lo que establece la misma ley, sería no más allá de 90 días. Pasados los 90 días, esta ausencia temporal se transforma en definitiva. Y ahí puede, por mandato de la ley, porque la ley lo dice textualmente, el Consejo de Participación vendría a designar a una autoridad encargada. Pregunto yo, ¿cuál era el apuro de los compañeros consejeros de mayoría para poder aprobar un informe con un error sustancial en derecho y también con un cambio de los hechos que se han dado a cabo dentro de la situación de la Defensoría del Pueblo? Yo he visto con mucha preocupación que su escenario, que es un escenario serio de comunicación social, al igual que otras personas de medios, digamos, oficiales, de canales de televisión, de prensa escrita, también se encuentran ante esta confusión que el mismo Consejo de Participación Ciudadana lo ha provocado, producto de esta votación de mayoría que aprueba un informe que ni siquiera es de carácter vinculante, Claro. pero que es un informe que desinforma a la ciudadanía ecuatoriana. Hernán, solo para dejar claro, ustedes no van a poder designar contralor hasta que, perdón, defensor del pueblo hasta que no pasen estos plazos. Exactamente. El momento en que se configure la ausencia definitiva, Claro. el Consejo podrá designar a una autoridad encargada y en ese mismo instante nace nuestra atribución para poder iniciar con el procedimiento para designar a la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo. Pero, claro, bueno, vamos a ir tratar de aclarar un poco esto, porque yo entendería que si ya hay un subrogante puede pasar a ser titular y con eso no haría falta un nuevo proceso para designación de defensor, ¿o no? No, la ley establece claramente de que el subrogante se puede titularizar en la ausencia temporal, Perfecto. no en la definitiva. Perfecto. Ante la ausencia definitiva tenemos nosotros que designar al titular. Yo le quiero preguntar ahora, Hernán, en la otra orilla, la Contraloría, ¿no? Ahí tenemos un problema quizás mayor porque hay un señor, Carlos Río Frío, que se autodesigna Contralor después de haber sido subrogante, ¿no? Se autonombra como Contralor subrogante después de que el señor Pablo Celi, con todas las implicaciones legales que hay detrás de él, lo nombrara también en ese cargo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo le explicamos a la ciudadanía que una persona se autodenomina Contralor General del Estado? La ciudadanía debe entender de que esta es una situación sui generis, es decir, es casi única lo que está ocurriendo en la vida republicana del Ecuador. Nunca hemos tenido una situación como la que tenemos el día de hoy. Dos máximas autoridades detenidas por diferentes situaciones, investigadas por la Fiscalía del Ecuador. Ahora, lo que la gente también debe entender es que dentro de lo moral, estamos totalmente de acuerdo de que una designación desde un centro de privación de la libertad, eso atenta contra la moral de la designación y de la misma institución que va a ser dirigida por una persona que ha sido designada desde el centro de privación de la libertad. En eso no existe discusión.
En el marco del derecho, cuando se genera un acto administrativo, ese acto administrativo, para ser invalidado, debe seguir un procedimiento administrativo similar para revertirlo. Puede ser la autotutela administrativa establecida en el Código Orgánico Administrativo, o puede ser vía judicial con la impugnación de los actos administrativos. Nosotros, como Consejo de Participación, no podemos definir o decidir si un acto jurídico, un acto administrativo, por más que sea de un centro de privación de la libertad, es válido o inválido porque afecta a lo moral. No podemos, no estamos en esa posición que es la posición exclusiva de la misma autoridad administrativa o exclusiva de los señores jueces. Entonces aquí estamos ante un problema muy serio que podía haberse resuelto si desde el inicio hubiéramos aplicado las normas supletorias. Si es que no hubiéramos tenido un pronunciamiento del señor Procurador General del Estado que nos impida designar. Por lo pronto, así no nos guste, lo que nos toca es simplemente, de alguna forma, no podemos desconocer lo que se ha actuado en torno al nombramiento del señor Riofrío, porque es un acto administrativo que goza de la validez y que absolutamente nadie, dentro de lo judicial, dentro de lo constitucional, dentro de lo administrativo, haya impugnado ese acto. Entonces aquí también lo que quiero llamar la atención a la ciudadanía es que si muchas personas que nos están escuchando, que son personas preparadas en el derecho, de lo que, y obviamente enteradas de la situación que está ocurriendo en estas instituciones, pues hay que activar el derecho para poder tomar resoluciones respecto de lo que está ocurriendo. Nosotros, como Consejo de Participación Ciudadana, no podemos ir más allá de lo que la ley nos establece. Y peor aún, cuando tenemos en este momento un candado establecido por esta resolución o informe de la Procuraduría General del Estado, que es vinculante para nuestras actividades y que no podemos hacerlo a un lado porque esto nos acarrea una responsabilidad política. Consejero, sí, es compleja la situación, realmente harto compleja en dos importantes instituciones del Estado. Al respecto, yo quisiera saber si esto no pone en duda el aporte del quinto poder de la función de transparencia, donde estas instituciones son parte, al país, porque ya se está hablando de una consulta popular, ya se está analizando la posibilidad de desaparecer este eje del ejercicio democrático institucional del Ecuador, porque se carece de aportes y frente a estos problemas, al parecer está limitado para solucionarlos por temas de orden jurídico y justamente de interpretación legal, que usted bien lo menciona en este momento. Entonces, al respecto, ¿qué le parece? Desaparezcamos el quinto poder porque su aporte ha sido nimio para la construcción del país en el siglo XXI. El quinto poder, o el Consejo de Participación Ciudadana concretamente, es una institución noble que desde mi punto de vista merece existir, porque es básicamente el contacto que tiene el ciudadano con una autoridad que puede respaldar, primero, en darle los conocimientos necesarios para participar como ciudadano en la toma de decisiones o en el control de las autoridades y sus decisiones. Eso es muy importante porque ese contacto con el pueblo no se lo tiene con otra autoridad. Por eso en lo retórico, porque en la práctica, ¿qué aportes ha habido? Le comento, esto en la práctica, lastimosamente en torno a este oleaje de desprestigio del Consejo de Participación, muchos de los cuales ahora nosotros sí lo estamos provocando con malas decisiones. Y lamento decirlo, pero hay que ser frontal en esta situación. Yo también debo reconocer de que el trabajo en territorio que se ha hecho es fundamental. La ciudadanía ha participado y ha sido parte crítica o medular en la toma de decisiones o en el control de las decisiones que se toman en la administración pública. En lo personal, me ha tocado a mí participar como amicus curiae en acciones constitucionales, pero mire lo sui generis. Yo no estaba como amicus curiae, obviamente, respaldando una posición estatal, sino respaldando una posición ciudadana, algo que no puede hacer otra institución, sino tenía que presentarme como tercería coadyuvante dentro de un proceso constitucional. Y yo me he presentado para respaldar al ciudadano en su lucha dentro de una acción en la que evidentemente se contempla en vulneración de derechos constitucionales. Entonces hay una institución que está al frente del ciudadano. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que como una institución que todavía recién, a pesar de tener 10 años, o más, recién sale del cascarón,
tienen que hacerse correctivos que mejoren o hagan más sólido su trabajo. Yo considero que, por ejemplo, algo que tiene que darse en lo posterior es que existan muchos más filtros para poder designar a los consejeros de participación ciudadana, que la vía de elección popular no es la vía para designar a estas autoridades. Exactamente. Porque usted puede elegir a cualquier persona que es respaldada por cualquier partido político y va a entrar justamente una persona, digamos, como que fuera una elección de asambleístas. Y esto es incorrecto. Debería tomarse con mayor consideración la participación de abogados, porque los temas que resuelve el Consejo de Participación Ciudadana son temas de estricto derecho, que merecen una formación por lo menos más básica en derecho, y se necesita para solucionar estos problemas, porque si no tienes esta formación va a ser muy difícil el entendimiento. Y mire, yo me alegra mucho que ante mis explicaciones a ustedes les he quedado bastante claro cuál es la problemática que existe en la Defensoría del Pueblo y también en la Contraloría General del Estado. Y estoy seguro que de aquí en adelante vuestra percepción va a servir bastante para que a través de su medio de difusión pueda canalizarse la información correcta hacia la ciudadanía y no se generen justamente malos entendidos que afecten la institucionalidad de la Contraloría y Defensoría del Pueblo, que más afectada no puede estar con los actos ocurridos con las máximas autoridades. Y esperamos que con nuestras preguntas también el Consejo de Participación Ciudadana tome decisiones que ayuden a clarificar los temas, porque lo que ha pasado es que todos, como país, quienes hacen las normas y también quienes las difundimos, entramos en un conflicto de no saber quién es la autoridad al frente de estas dos instituciones. Hernán, una cosa más quizás, ¿cuánto tiempo va a tomar al Consejo de Participación Ciudadana elegir al nuevo Contralor? Bueno, el reglamento, solamente en el reglamento hay un tiempo aproximadamente de 79 días que hay que cumplir, solamente en el reglamento de designación. Igual parte de la construcción del concurso implica el poder establecer o designar las veedurías ciudadanas y también establecer y designar a esta comisión ciudadana que va a tomar el control de todo el proceso. Una comisión que está conformada por un representante de las máximas, de todas las funciones del Estado, y también 5 representantes de la ciudadanía y el secretario general. Todo esto aquí va a demandar también otro tiempo adicional, que si vamos a sumar lo uno y lo otro, podría ser alrededor de unos 5 meses. Ojalá sea un poco antes. Muchísimas gracias, Hernán, por su tiempo, por las respuestas y por intentar desenmarañar un poco todo este entramado tan complejo. Le mandamos un abrazo. A su orden, Santiago. Juan Carlos. Muy amable. A usted. Buenos días. Son las 7 de la mañana.